Bien. Bueno, ahora entonces terminamos entonces con todo lo que es tiempo de ejecución y tipo de datos, perdón, tiempo de ejecución y sí, está ordenado, sí. No, bueno, la precondición para aplicar ese algoritmo es que esté ordenado. Muchas veces cuando yo aplico una función, hay una serie de precondiciones, o sea, se supone que el usuario, cuando pasa las cosas, tiene que pasar las cosas con ciertas restricciones. En este caso, para que él pueda aplicar eso y tenga sentido, tiene que estar ordenado. No, acá estamos hablando, se supone, por ejemplo, yo tengo todos los quits de Argentina, qué sé yo, 40 millones de quits, y primero me los ordeno todos, total los quits por un tiempito por lo menos no van a cambiar, bueno, todos los días nacen gente, pero supongamos que por día los actualizo por un día, entonces los actualizo a la mañana, a las 8 de la mañana los actualizo, y durante ese día busco rápidamente en tiempo orden log n, que es muy rápido, busco a ver si un quit dado está en esa base de datos. ¿Está? O sea, efectivamente, se supone que el costo de ordenarlo es un cierto costo. Una vez que lo tengo ordenado, me permite buscar rápidamente dentro de esa base, dentro de ese vector. Es muy útil eso. La búsqueda binaria realmente es un algoritmo muy eficiente, que se usa mucho, siempre tenganlo presente. Si tienen que rápidamente acceder a cosas, lo ordenan y después hacen búsqueda binaria. Bien, entonces ahora seguimos ¿se acuerdan que habíamos hecho una distorsión en cómo seguimos las cosas? Primero arrancamos con lista, después una vez que vimos lista, arrancamos por el principio de cómo están los apuntes y las transparencias, que es tipos de datos abstractos, tiempos de ejecución y diseño de algoritmos. Y ahora volvemos a los tipos de datos abstractos fundamentales que van a venir pila, cola y correspondencia. Bien, entonces arrancamos con pila. Bueno, el concepto de pila es en realidad un subtipo de la lista, donde todas las operaciones que hago, las hago a través de uno de los extremos de la lista, que le voy a llamar el tope. Después vamos a ver qué pasa si ese tope es el principio o si ese tope es el final. Bueno, como accedo siempre a través de uno de los extremos, si yo pongo un objeto en este contenedor, cuando saque voy a sacar ese mismo objeto, el último que puse. Por eso a este tipo de objetos se le llama last in, first out, LIFO object. Last in, first out. El ejemplo más que se usa normalmente es el de una pila de plato. ¿Conocen este dispositivo? Es una pila de plato que se usa en los restaurantes. Cuando la gente lava los platos, los pone ahí, y así se van secando, y después cuando sacan un plato de ahí. Y abajo hay unos resortes que lo van empujando para arriba, para abajo. Y para este tipo de contenedor, ¿para qué me sirve? Para poner cosas en las cuales yo voy poniendo objetos y sacando objetos, y en realidad no me interesa cuál es el objeto que voy a sacar. Yo quiero uno de esos objetos, ¿está? Y no me interesa en qué orden los puse. Yo quiero un objeto. O sea, por ejemplo, me van dando cosas y no las puedo procesar, las pongo ahí. Y como los libros, yo tengo libros o papeles, los pongo en la pila, y después si digo, a ver, bueno, ahora voy a hacer algo. Bueno, agarro el primero de la pila, sin importarme cuál es, y lo saco y lo proceso, ¿está? Pero no me interesa el orden. Bien, por eso, como los platos son todos iguales, sobre todo cuando son cosas indistinguibles, por ejemplo los platos, para mí son todos iguales, simplemente los pongo y después agarro el primero. Por eso me sirve una pila. Un caso concreto que vimos es el caso de las celdas libres cuando hacíamos la gestión de la memoria de las listas por cursores. Ahí, por ejemplo, teníamos las celdas, necesitábamos celda y bueno, buscamos una celda. Y yo no quiero tal celda, no quiero la celda 23, yo quiero una celda, ¿no es cierto? Y lo mismo se las libero, no me interesa, la pongo ahí. Es como que tengo todo el objeto ahí y después, bueno, quiero alguno de ahí. ¿Está? Bien, para eso sirven estas cosas. Bueno, ¿qué operaciones voy a querer hacer con las pilas? Bueno,
insertar un elemento en el tope de la pila, obtener el elemento que está en el tope de la pila y después eliminar un elemento del tope. Entonces, bueno, voy a tener esta interfaz en C++. Bueno, una función top que no modifica la pila y me devuelve el elemento que está al tope. Ojo, no borra el elemento, simplemente me devuelve el elemento que está al tope. Una copia del elemento que está al tope. Pop, que elimina un elemento del tope de la pila. Pop es un sonido onomatopéyico. Ustedes saben que en inglés muchas cosas son onomatopéyicas. Pop viene de cuando uno hace saltar la tapita de una cerveza, que hace ese sonido, pop. El personaje de historietas Popeye era Popeye, quiere decir ojos saltones, el ojo le salta, por eso viene Popeye. Bueno, push es tomo un elemento y lo meto en el tope de la pila, pasa a ser el tope. Clear, como clear, size y empty, funciona para todos los contenedores de la STL. Clear lo deja vacío, size me da el tamaño y empty me retorna un booleano que dice si está vacío o no. Sobre todo no confundir clear con empty. Clear es una función que deja el operador vacío. Empty es lo que vamos a llamar, después vamos a ver, lo vamos a llamar un predicado. Un predicado es algo que yo le pregunto al objeto. Por lo general no modifica el objeto y le pregunto y me devuelve un booleano, que si satisface cierta condición o no. En este caso, si está vacío o no. Si, por ejemplo, si fuera un predicado sobre los números, podría preguntar, ¿es positivo? ¿Es negativo? ¿Es complejo? ¿Es real? Si es una matriz, ¿es simétrica? ¿Es cuadrada? Son lo que llaman predicados. Lo vamos a ver porque después lo vamos a usar bastante. Bien. Bueno, vamos a ver entonces la interfaz que vemos ya en realidad es prácticamente compatible con las STL. ¿Por qué? Porque, bueno, no va a haber clases anidadas. Bueno, directamente no hay iteradores. Una particularidad de pila y cola es que no hay iteradores. Como yo siempre accedo al contenedor a través del tope, no lo puedo recorrer, no hay iteradores. Entonces, por una serie de razones, prácticamente no cambia en este caso la interfaz básica que hablábamos, en la cual que vivimos para pila, para lista, en la cual no hay clases anidadas, no hay templates y no hay sobrecarga de operadores. Acá prácticamente no hace falta, así que prácticamente es compatible. Veamos, por ejemplo, entonces, con esa interfaz, si queremos, por ejemplo, sumar los elementos de una pila. En inglés, pila es stack. Y en las STL la clase es stack. Bueno, como está acá, ¿no? Stack de int. Entonces tengo suma de pila, la función sumStack, toma un stack de int ampersand p y suma sus elementos. Entonces, inicializo un acumulador sum igual a 0 y ahora hago, mientras que la pila no esté vacía, while not p.empty, while not p.empty, acumulo en sum el valor que está en el tope, sum más igual p.top, y después lo elimino de la pila a ese elemento, p.pop. Cuando salgo de este lazo, tengo en sum la suma de todos los elementos. Y lo retorno. Un problemita con esto es que esta versión de SumStack es destructiva. O sea, me da la suma, pero me deja la pila vacía. ¿Eso por qué? Porque la pasé por ampersand, entonces la modifica, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué podría hacer yo? Una cosa rápida para no hacerla destructiva es sacarle el ampersand. Pero en ese caso, ¿cuál sería el problema? Que hace una copia, ¿no? O sea, todo funciona, todo estaría bien, pero sería ineficiente porque tiene que hacer toda una copia de esa estructura. Si tengo una pila con 1.000.000 de elementos, tengo que hacer toda una copia de la pila de 1.000.000 de elementos, le calculo la suma y después esa es destruida porque va a ser un objeto temporario adentro de la función esta. Bien, veamos cómo funciona acá. Entonces, para que no sea destructiva, vamos a hacer una versión no destructiva
en la cual los elementos los vamos sumando, pero los vamos a ir pasando a otra pila auxiliar Q. Entonces yo tengo esta pila inicialmente con estos valores, saco el 2 y lo acumulo y lo paso a la pila Q y me va a quedar en el fondo de Q. Saco el 9 y lo paso a Q, me va a quedar arriba del 2. Entonces, cuando llega un momento que pasé toda la pila P a la pila Q, la pila P me queda vacía y la pila Q me queda con todos los elementos de P, pero lo curioso, lo anómalo es que me quedan invertidos. Antes tenía 2, 3, 7, 1, 9, 2, ahora tengo 2, 9, 1, 7, 3, 2. Los tengo al revés. Bueno, una vez que tenga los elementos invertidos en Q y todos sumados en el acumulador, los vuelvo a pasar de Q a P. Entonces esta es la versión no destructiva. Stack de int, por empezar, tengo stack de int P, después tengo una variable auxiliar stack de int Q, y entonces ahora el código es muy parecido al anterior, voy sacando los elementos de P y los voy acumulando, pero no los saco, simplemente los acumulo, sino que los tengo en esta variable temporaria W y los voy metiendo en Q. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, entonces los voy pasando de P a Q. Cuando salgo de este lazo tengo lo que necesito, que es la suma de todos los elementos, y los elementos quedaron en Q, nada más que invertido. Bueno, los tengo que pasar de Q a P, es un poquito la inversa de este primer lazo. Los voy pasando de Q a P. Y después retorno sum. Bueno, ustedes podrían decir, bueno, pero al final hiciste una copia. Bueno, pero no, fíjense, la cantidad del tamaño necesario es, diríamos, igual. Porque en todo momento la cantidad de elementos que hay en P más la cantidad de elementos que hay en Q es constante. Y es igual a la cantidad de elementos iniciales que hay. Vamos a ver que después una de las representaciones más usadas para pila es con una lista, y entonces en realidad podríamos decir que este algoritmo es lo que después vamos a un concepto que vamos a ver después, que es in place. Un algoritmo es in place cuando hace las cosas en el lugar, en el contenedor, sin crear memoria auxiliar. ¿Está? Sin necesidad de ningún contenedor auxiliar. Acá hay un contenedor auxiliar, pero la cantidad de celdas que va a haber en total en el universo de celdas es constante. Si en un momento, si inicialmente la P tenía 1.000.000 de celdas, cuando estoy por la mitad, digamos, pasé mitad de las celdas a Q y mitad de las celdas en P, en total sigo teniendo 1.000.000 de celdas, 500.000 en P y 500.000 en Q. O sea que puedo considerar, desde ese punto de vista, puedo considerar que es in place, que lo hice en el mismo contenedor, sin necesidad de cosas auxiliares, de contenedores auxiliares. Bien, entonces, una posible implementación muy eficiente es implementarlo a partir de una lista, asumiendo que y hay dos posibilidades, ¿dónde ponemos el tope de la pila? Puede ser en el comienzo de la lista o en el fin de la lista. Vamos a arrancar discutiendo que ponemos el tope de la pila en el comienzo de la lista. Bueno, entonces, push y pop. Push, ¿se acuerdan que meter un elemento? Push viene de empujar, ¿no es cierto? Ustedes vieron que en las puertas cuando dice push, empujar, pull, tirar. Incluso en algunas versiones, en algunos lenguajes, pop se le llama pull, porque también, bueno, pop quiere decir, como le dije, hacer saltar algo, pero también se le podría, en algunos lenguajes, en algunos idiomas, se le llama es push y pull. Bien, en este caso es push y pop. Bien, entonces push y pop son respectivamente insertar y borrar, insertar en el principio de la lista y borrar en el principio de la lista. Todo eso, o sea, push en began y erase de began. Todo eso es orden de 1, o sea que está bárbaro. Top, a su vez, sería recuperar, desreferenciar el began, o sea que también es orden de 1. O sea que todo estaría
bastante bien. Tendríamos todas las operaciones push, pop y top en tiempo orden de 1, si lo ponemos en el comienzo. Bueno, el único la otra posibilidad es poner el tope al final de la lista. Bueno, en ese caso, hacer un push sería orden de 1, porque sería insertar en n. Pero, por ejemplo, hacer top, ¿qué sería? Sería, si yo tuviera que hacer top en términos de una lista, y el tope está al final, ¿qué tendría? ¿Cuál sería el costo de eso? Sería orden de n, ¿no es cierto? Porque habría que sería hacer erase de end, pero no de end menos menos, ¿no es cierto? Si es una lista simplemente enlazada, ese menos menos me va a costar orden de n. Si fuera doblemente enlazada, ahí sí, no habría problema, ¿no es cierto? En ese caso hago end, hago menos menos, el menos menos orden de 1 y recupero el final. Bien. Bueno, entonces acá tenemos la interfaz. Bueno, esta no está templatizada, lo que le falta es templatizarla, ¿no es cierto? Pero si no sería class stack. Está está implementada en términos de herencia de la lista. Y bueno, tiene estas funciones stack, clear, top, pop, push, size y empty, las que vimos recién. Y bueno, la implementación de todas estas cosas es bastante trivial. Las funciones estas por lo general tienen prácticamente una sola línea cada una. Top es retrieve de began, pop es erase de began, hay un contador size m, que es el número de elementos de la lista, que inicialmente en el constructor lo ponemos a 0. Cuando hacemos pop, le hacemos size, le decrementamos m. Push, incrementamos m y hacemos insert en began. Clear es el clear de la lista, erase de began end. Empty se fija si la lista está vacía. Y size retorna el término, el miembro size m. Bueno, hay otra posible implementación bastante interesante, es en términos de un arreglo. ¿Qué pasa si metemos todos los elementos en un arreglo? Y ahora ponemos el tope al final del arreglo. Entonces, fíjense, todas las operaciones push, pop y top son orden de 1. Push, bueno, metemos un elemento en el siguiente elemento libre del arreglo. Top es el último elemento del arreglo. Y pop es decrementar en 1 el tamaño de la pila. Así que también en ese caso las implementaciones toda orden de 1. En este caso, fíjense, en el caso de la lista, el tope tiene que ser el comienzo de la lista y en el caso de un vector tiene que ser el fin del vector. ¿Qué pasa si hiciéramos el tope al comienzo del vector? ¿Estaría bien eso? Claro. Top sería orden de 1 porque es buscar el primer elemento del vector. No hay problema. Pero pop y push serían borrar e insertar un elemento en la primera posición del vector, y habría que correr a todos los otros para atrás, con lo cual sería orden de n. Entonces fíjense esa contraposición. En el caso de lista tiene que estar al principio, en el lista simplemente enlazada tiene que estar al principio, en el caso de vector tiene que estar al final. Bueno, la pila en la librería STL se considera como un adaptador. En realidad la pila, yo las cosas, todo lo que hago con la pila, lo podría hacer directamente con una lista, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a tener una clase especial pila? Si en realidad lo único que hago es, bueno, me construyo una lista y si quiero insertar elementos, los elementos inserto al principio. Si quiero borrar elementos, lo borro al principio y bueno, ya está. Bueno, porque yo puedo, mi aplicación la puedo implementar en términos de stack, de pila, y después esa pila adentro en la STL uno puede decir que esa pila internamente la implemente por cursores
por punteros o por vectores. Entonces, de esa forma yo no me despreocupo, la implemento en términos de stack y después veo con cuál, ese stack, con cuál de estos tres lo uso. Bien, acá está la interfaz compatible STL. En realidad lo único que falta es declararlo template. No es nada. Bueno, mírenlo. Top retorna una referencia, o sea que yo puedo modificar el valor del tope sin tener que... O sea, puedo decir, si P es una pila, puedo decir P.top igual a algo. ¿Está? ¿Se acuerdan? Fíjense, cuando las funciones se acuerdan, retornan referencia, quiere decir que puedo modificar ese objeto, lo puedo meter en el miembro izquierdo del operador de asignación. Bueno, y acá tengo una tablita con los tiempos de ejecución. Entonces, si hago una lista con el tope en began, en el comienzo, bueno, tengo push, pop y top, orden de 1. Bueno, el clear, cuando le implemento la pila en términos de lista, esté al final o está al principio, clear de la pila se implementa en términos de clear de la lista y por lo tanto es orden de n. ¿Está? Bueno, entonces tengo, para push, pop y top, si la lista está implementada en términos de, tiene el top en el began, push, pop y top son orden de 1. Si lo tengo al final, push es orden de 1 porque es insertar en n, pop y top son orden de n porque no es el último, es el anteúltimo, ¿no? el antes de n, con lo cual ahí se hace orden de n. Y después, si hago arreglos, fíjense que todo es orden de 1. Push es orden de 1, pop y top orden de 1, y clear es orden de 1, porque simplemente tengo que poner size en 0. El único problema con arreglo, ¿qué es? La alocación, ¿no es cierto? Que es un poco rígida. Tengo que predeterminar cuántos elementos voy a tener, dimensionar el vector de ese tamaño, y si se me llena, realocar, copiar y toda esa historia. Bueno, el tag cola. Cola en inglés es Q. Por eso por todos lados, cuando digamos una cola, Q. La cola es al revés de la pila, es como la cola de un supermercado o de la cola del cajero. Los elementos entran por un extremo que vamos a llamar back y se extraen por un extremo que se va a llamar front. Es como si fuera el top de la pila. En este caso se llama back y front, como en una cola. Bueno, por contraposición con la pila, si yo pongo un elemento al final y ahora extraigo un elemento, lo extraigo del frente, no es el último que entré, sino que va a ser el primero que entré. Porque eso es lo que uno quiere en la cola del supermercado, que el primero que llegó sea el primero en salir. Entonces a este tipo de estructura se le llama FIFO, First In, First Out. El primero que entró es el primero en salir. El otro, acuérdense que era Last In, First Out. Bien. La cola se usa mucho. Por ejemplo, siempre que necesito un pulmón, una especie de buffer. Cuando yo escribo, ustedes escriben y están escribiendo con un editor y están escribiendo en el disco. Cada vez que apretan un carácter, ese carácter se escribe directamente al disco, no, se va almacenando en un buffercito y cuando ese buffercito ya llega a un tamaño dado, por ejemplo, lo que es un sector del disco, 512 bytes, ahí recién se escribe en el disco. Bueno, para guardar eso se usa un buffer. Siempre que escuchen la palabra buffer, atrás de ese buffer hay una cola. Y acá es obvio que en ese caso es obvio que es evidente que tiene que ser una estructura first in, first out, porque las cosas tienen que quedar en el orden en que las fui poniendo. Porque si no, los caracteres cuando los pongo me quedarían todos al revés. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer? Bueno, front, tener el primer elemento de la cola, eliminar el elemento en el frente de la cola y agregar un elemento al final de la cola, en el back. Y entonces vamos a tener esta interfaz.
class Q, está templatizada en términos de un class T, es derivado de la lista. Bueno, esto vamos todavía, me estoy adelantando, todavía no lo... Veamos la interfase nomás. Tiene clear, que como siempre dijimos, deja vacío al contenedor. Front, que devuelve una referencia al elemento del frente. Pop, que elimina el elemento del frente. Front y pop actúan en el frente de la cola. Push, que inserta un elemento en el back, en la parte de atrás de la cola. Size, que retorna el tamaño. Y empty, que es un predicado que me dice si el contenedor está vacío o no. Bueno, veamos un ejemplito. Queremos pasarlos, de nuevo, contar, sumar los elementos, pero ahora de una cola. Bueno, los voy extrayendo, los voy sumando y les adelanto, para que la solución sea no destructiva, los voy insertando en otra cola. Bueno, cuando ya elimino, digamos, sumo el 2 y lo extraigo y lo inserto en 2, el 2 queda en el frente de la cola Q2. Bueno, por ejemplo, en un estado como este, extraje el 2, el 3 y el 5, bueno, quedan en Q2, 2, 3 y 5 en el mismo orden que estaban en Q. Cuando eliminé todos los elementos de Q, quedan todos en Q2, en el mismo orden. Después tengo que recopiar los elementos de Q2 a Q. Lo que tienen que notar es que en este caso quedan en el mismo orden que en la cola original. En el caso de la pila quedaban al revés. Bueno, ya que tenemos el algoritmo, SumQ, sumo una cola, va extrayendo, va haciendo W igual a Q.from, lo extrae del frente, lo acumula en el contador y lo inserta en Q2. Como lo va insertando al final, quedan en el mismo orden. Una vez que los pasé todos y los pasé todo a Q2, los voy extrayendo de Q2 y los voy pasando a Q. Y después retorno a la suma. Bueno, igual que para la pila, la cola no tiene posiciones, no hay iterators. De manera que no hace falta sobrecarga de operadores ni clases anidadas, porque no hay iterator y no hay avance de iterator. ¿Se acuerdan que la sobrecarga de operadores en lista, para qué lo usábamos? Para sobrecargar los operators más y menos de la clase iterator, y para dereferenciar iterator. Así que en realidad acá no hace falta, por eso no es muy diferente la versión avanzada a la versión básica. Bien, pop y front actúan en el frente de la lista, push actúa al final. Asumimos que pop y front están en el comienzo de la lista y push está al final. De esta forma, pop, front y push son orden de 1. Bueno, pop y front porque actúan al frente, y push actúa al final, pero hace un insert al final. Inserta al final de una lista es orden de 1. Así que no hay problema con eso. Notemos que si hubiéramos invertido los extremos, si hubiéramos puesto el frente de la cola al comienzo y el frente de la cola al final y el back de la cola al principio, si estuviera al revés, entonces ahí estaríamos en problema, ¿no es cierto? Porque pop y front serían erase e insert al final, y el erase al final estaría mal. Bien, eso por supuesto suponiendo que son listas simplemente enlazadas. Si fueran doblemente enlazadas no habría problema.